Ya está. Vamos a trabajar. ¿Cuáles son las magnitudes físicas? Ahora sí. Ahora sí, lo que vaya subrayando, ustedes saben que deben copiar. Magnitud física. Ahora sí, punto y guión. Medir es comparar con una unidad patrón conocida. ¿Sí? Medir es comparar con una unidad patrón conocida. ¿Sí? Medir es comparar con una unidad patrón conocida. De nuevo, medir es comparar con una unidad patrón conocida. Bien, atendamos. El patrón se elige arbitrariamente por conveniencia. Es decir, yo voy a elegir cómo voy a medir. Por ejemplo, si yo tengo que ir a comprar helado, el helado lo voy a comprar ¿por litro o por kilo? A ver, pregunto, ¿por litro o por kilo? ¿Cómo lo ven? Ah, por litro, porque es algo líquido, ¿sí? Es por algo líquido, ¿sí? Pero después ya al enfriarse se hace algo sólido que yo puedo medir por kilo. Ah, de acuerdo a mi conveniencia, por eso me dice, a mí me conviene o comprarlo por litro o comprarlo por kilo. Ah, eso es lo que yo voy a ver. ¿Listo? Eso me dice, por su practicidad o confiabilidad. ¿Ya? ¿Por qué practicidad? Por ejemplo, si yo llevo una jarra para ir a comprar, ¿ya? Para ir a comprar helado y me lo tienen que vender el helado, ¿cómo lo compraría? ¿Líquido o sólido? Para la jarra. ¿Cuál es mejor? ¿El líquido o el sólido para llevarlo en mi jarra? El líquido. Esa es mi practicidad. O sea, que sea algo práctico para mí. O sea, que sea más fácil para hacer. ¿Sí? Y confiabilidad, porque si yo llevo una jarra de litro, nadie me va a decir, no, eso es un litro. No, porque si yo llevo mi jarra, me lo tiene que llenar porque es un litro. Entonces, me dice a mí, medir es comparar con una unidad de patrón conocida, ¿ya? Ahora escriban más abajo. Por conveniencia, practicidad o confiabilidad. ¿Ya? Por conveniencia, practicidad o confiabilidad. Por conveniencia, coma, practicidad o confiabilidad. Por conveniencia, coma, practicidad o confiabilidad, coma, se elige, pónganle. Se elige. Por conveniencia, coma, practicidad o confiabilidad, se elige. Entonces, vamos un poquito más abajo. Así el metro, me dice, se definió como la 10 millonésima parte de la distancia entre el Polo Norte y el Ecuador. Medida a lo largo del meridiano que pasaba por París, fue referido en el año 1960 y posteriormente en el año 1983. Una medición se expresa con un número seguido de unos símbolos de la unidad. Es decir, que para poner yo un número y saber en qué estoy midiendo, entonces después de que ponga el número tengo que poner la unidad de medida. Si digo 100, ¿100 qué? Litro, kilogramo, metro, ¿qué? Entonces yo debo poner la unidad en la cual se está midiendo, porque si no, no voy a saber qué es lo que estoy trabajando. ¿Ya? De una unidad a otra cambia. ¿Listo? Ahora, existen medidas directas e indirectas. Por ejemplo, el largo y el ancho de una habitación son medidas directas. ¿Por qué el largo y el ancho? El largo, porque voy a poder medirlo de la manera más fácil. ¿Por qué el ancho? Porque también lo voy a medir. ¿Sí? ¿Puedo ir yo a medir mi casa del largo y el ancho? Sí, puedo medir. Pero cuando es indirecta, por ejemplo, me dice a mí el área de una habitación, entonces para medir cuánto tiene de área todo este objeto, entonces yo tengo que utilizar fórmula. Entonces, la medida directa es porque yo puedo ir a agarrar un metro y puedo medir el largo y el ancho.
Y la indirecta es porque tengo que utilizar fórmulas para poder medir. ¿Listo? Ahora, la física clásica tiene que ver con la medida de cantidades físicas, tales como la distancia, tiempo, volumen, masa, temperatura. Las leyes físicas se expresan en términos de cantidades básicas que requieren de una definición clara, llamadas magnitudes físicas fundamentales. Son fundamentales porque están definidas de forma independiente. Acuérdense, cuando están definidas de forma independiente, que no necesitan de otra unidad de medida, se llama fundamentales, ¿sí? Y las otras son derivadas. Entonces, ¿cuáles son las tres magnitudes fundamentales? ¿Sí? Me anotan ahí. Punto aparte. Punto aparte, escriban más abajito. En mecánica, las magnitudes físicas fundamentales son tres: longitud, masa, tiempo. Longitud, tiempo y masa. Punto aparte. En mecánica, las magnitudes físicas fundamentales son tres: longitud, tiempo y masa. En mecánica, las magnitudes físicas fundamentales son tres: longitud, tiempo y masa. ¿Ya? Es decir, que yo tengo tres unidades fundamentales: la longitud, la masa y el tiempo. ¿Por qué? Ya, lo vamos a ver un poquito más abajo. Lo vamos a ver en esta forma de acá. Vamos abajo. Subtítulo, ahora sí. Clasificación de magnitudes físicas. ¿Cómo se clasifican? Aquí lo vamos a ver. Subtítulo, clasificación de magnitudes físicas. Clasificación de magnitudes físicas. ¿Ya? Si bien la anterior, hace como unas 2 o 3 clases, le expliqué qué era física, es parte del estudio de la matemática que estudia todos los movimientos, tanto movimientos o estados en reposo de la materia, de algo que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, ¿esto ocupa un lugar? Sí, entonces esto estudia la física. ¿Esto ocupa un lugar? Sí, entonces también esto estudia la física. Todo lo que ocupe un lugar en el espacio estudia la física. Si ustedes ven atrás de mí, tengo hartas cositas. Entonces, ¿ocupa un lugar en el espacio? Sí. Entonces, estudia la física. Bien. Entonces, como nosotros también ocupamos un lugar en el espacio, todo lo que nos rodea, nuestro cabello, todas estas partes, entonces también se puede trabajar físicamente. Bien. Entonces, una magnitud es todo aquello que puede medirse. Por ejemplo, entonces, una magnitud es a todo aquello que puede medirse. Ejemplo, masa, fuerza, tiempo, temperamento, distancia, energía, ángulo, carga eléctrica. ¿En qué se mide la masa? Escuchemos, la masa se mide en kilogramos, gramos, decigramos, centigramos, ¿ya? ¿En qué se mide la fuerza? ¿Ya? ¿Cómo yo puedo medir la fuerza? ¿Qué cantidad de fuerza tengo para abrir? Por ejemplo, me toca abrir una botella de soda. Entonces, si voy a abrir la botella de soda, tengo que darle una cantidad de esfuerzo o fuerza para poder abrir. Entonces, la fuerza también se mide en kilogramos fuerza, ¿ya? El tiempo, ustedes saben que el tiempo se mide en horas, minutos, segundos. Además, días, años, meses, semanas, bimestres, semestres y así sucesivamente. La temperatura también tiene medición, como es temperatura en altas y bajas. Además, que cómo se mide en Fahrenheit, en Kelvin y en centígrados. Nosotros aquí en Bolivia trabajamos centígrados. Hoy está 40 grados centígrados, entonces dice que hace mucha calor. Mientras que en Fahrenheit se ocupa en Estados Unidos. Ellos hablan en puro Fahrenheit. ¿Sí? Ahora me dice, distancia. Aquí nosotros en Bolivia trabajamos los metros. Incluso en Estados Unidos trabajan por kilómetros por lo general.
ya, por lo general. La cantidad, distancia, entonces, kilómetros, metros, centímetros, decímetros, yardas, pie, todo lo que tenga que ver con la distancia de longitud. La energía, se puede medir la energía. Acuérdense que cuando ustedes quieren hacer ejercicio, entonces ustedes tienen su celular y hacen su ejercicio. Entonces usted quemó tantas calorías, utilizó tanta energía. Es decir, que puedo medir ahí. ¿Ya? Ángulo, puedo medir la distancia del ángulo, es decir, la abertura que va a tener dos rectas. Es decir, esta aberturita que voy a tener aquí, esa es la medida del ángulo. Entonces, esa medida yo la puedo determinar. Carga eléctrica. Acuérdense que la carga eléctrica también se mide. Lo que me da a mí, por ejemplo, la CRE, para que pueda yo encender mi celular, mi tele, es una carga eléctrica de 240 watts, ¿sí? 240. Entonces, esa carga eléctrica me va a ayudar a mí a trabajar a mis artefactos electrónicos. Entonces, también la carga eléctrica se mide. Ahora, algunas magnitudes como la masa o el tiempo no están relacionadas con la dirección y se definen como una cantidad y una unidad de medida. Otras magnitudes son la velocidad o la fuerza. No se pueden describirlas con una cantidad, sino con dos. ¿Sí? Por eso dije aquí, por ejemplo, la fuerza dije en kilogramos fuerza. Ah, dos medidas en una sola. El kilo y la fuerza. Entonces, por eso dije kilogramo fuerza. Mientras que el tiempo solamente se mide en días, horas, entonces separado. ¿Sí? Entonces, aquí ya tenemos más abajito. Bien. Más abajito tenemos dos clases de magnitudes. Ahora sí. Pongan número 1, magnitudes escalares. 1, más abajito. Clasificación de magnitudes. ¿No ves? Entonces, número 1, magnitudes escalares. Magnitudes escalares. Punto y guión. Son aquellas que quedan perfectamente determinadas cuando se expresa una cantidad. Un ratito. Son aquellas que quedan perfectamente determinadas cuando se expresa su cantidad. Son aquellas que quedan perfectamente determinadas cuando se expresa su cantidad. ¿Ya? Entonces, son esas cuando se determina realmente qué cantidad es. Por ejemplo, me dice 1 kilo de tomate. Entonces, si vienen 5 tomates, entonces a esos 5 tomates, si yo los peso, va a valer 1 kilo. Entonces, determinado que esos 5 sí o sí va a pesar 1 kilo. ¿Listo? Entonces, eso me indica. Son magnitudes escalares cuando están determinadas por una cantidad. Número 2. Magnitudes vectoriales. ¿Sí? Precisan para su total definición, punto y guión, magnitudes vectoriales, punto y guión, precisan para su total definición que se especifique una dirección de acción y un sentido. ¿Ya? Magnitudes vectoriales precisan para su total definición que se especifique una dirección de acción y un sentido. Entonces, magnitudes vectoriales precisan para su total definición que se especifique una dirección de acción y un sentido. ¿Sí? Estas magnitudes vectoriales son este de aquí. Este es un vector. Profe, ¿Sí? profe, disculpe, se me está acabando mi mega, profe.
Lo ve el video entonces después, no hay problema conmigo. Lo Sí, voy a hacer profe. el video al Classroom, entonces usted lo ve después para poder hacer sus actividades. ¿Bien? Ya, gracias, profe. Ya, mijo. Entonces, aquí fíjense, este es un vector. ¿Ya? Es un vector que lo ven aquí. ¿Por qué es un vector? Porque tiene un punto, una dirección y un sentido. Ahora, son magnitudes vectoriales porque me van a trabajar a mí la dirección con sentido. Entonces, si yo voy a agarrar su mamá y su papá son muy buenos trabajando con vectores. ¿Por qué? Porque cuando tenían que darle con la chancleta voladora para que llegue a su cabeza, tenían que ir de un origen bueno y llegar a una dirección bien para que choque la cabeza, ¿no ves? Entonces estamos diciendo que tenían una dirección y un sentido. Es una magnitud vectorial de que ustedes la conocen, pero no sabían que ellos utilizaban un vector. Y además que utilizaban una magnitud. ¿Por qué? Porque se supone una magnitud escalar, ¿cómo usaban? Porque yo tenía que ver la distancia, cuál estaba mi hijo para acertarle bien en la cabeza. Tenía que ver el tiempo, porque si yo me tardaba mucho ya no le acertaba, pues no, ¿verdad? Y tenía que ver también que cuánto pesaba mi chimela para poder, pues, llegarle bien, ¿no ves? Entonces, estas magnitudes escalares y vectoriales se utilizan juntas, ¿sí? No separadas, sino juntas. ¿Por qué escalares? Porque me va a ayudar a mí trabajar una unidad. ¿Por qué vectoriales? Porque voy a tener siempre un origen, una dirección y un sentido, ¿sí? Por lo general. Bien, lo van a entender mejor con ejercicio. ¿Cómo va a ser mi dirección y cuándo es mi sentido? Un poquito más abajo, vamos al otro lado. Al otro ladito. ¿Ya? Ahora sí. ¿Sabías que, por ejemplo, esto que ven ustedes, el dibujo que yo tengo, es una unidad de medida, pero es una unidad medida no fundamental, es una unidad derivada. ¿Por qué? Porque tengo dos unidades, fíjense, kilómetros y hora. Tengo mezclado la unidad de longitud con la unidad de tiempo. Entonces se llama esto magnitudes derivadas, porque se está trabajando en dos. Ahora, ¿sabías qué? Me dice. ¿Sabías qué? Que el cesio es un elemento químico metálico alcalino de número atómico 55, de color plateado, dúctil y blando, escaso de corteza terrestre, que reacciona violentamente con el agua, se encuentra en las cenizas de algunas plantas y en aguas minerales, y se usa en la fabricación de células fotoeléctricas y su símbolo SS. Entonces, ¿para qué trabajo yo el cesio? Para poder trabajar esta parte de aquí, de la velocidad. Igual, hay compuestos químicos que me ayudan a mí a trabajar, ¿listo? Algunos problemas. Entonces, la química, la física y la matemática no son materias diferentes, son una composición. La que brinda es la matemática, la química es para los compuestos y la física para el razonamiento, ¿sí? Entonces, las tres se trabajan en una sola. Vamos a ver los sistemas de unidades. Eso necesito que ustedes se aprendan como el Padre Nuestro. ¿Cuáles son los sistemas de unidades? ¿Sí? Subtítulo. Sistema de unidades. Sistema de unidades. Ahora vamos a saber en qué unidad medimos, pues, ¿no? Porque tenemos que saber qué unidad vamos a medir, porque si no, estamos muy mal. Sistemas de unidades. Ahora, escuchen. Actualmente coexisten diferentes sistemas de medidas en el mundo, es decir, que hay bastantes unidades de medida. Por ejemplo, escuchen, en Estados Unidos se utiliza la milla, la libra y los grados Fahrenheit. ¿Ya? La milla es la unidad de longitud, o sea, lo que yo camino. Caminé 3 millas, van a decir. Ellos utilizan la milla como unidad de medida. La libra, es decir, que cuando yo quiero saber cuánto estoy pesando, ellos trabajan con libras. 230 libras, pesa. Y los grados Fahrenheit es la cantidad de calor que tienen los cuerpos, ya sea humano o algún otro cuerpo que no sea humano, ¿sí? Como por ejemplo, la sustancia es un cuerpo que también se calienta o se enfría. ¿Listo? Ahora,
Se utiliza mientras que en el Estado Plurinacional de Bolivia utilizamos diferente. Utilizamos kilómetros, ¿sí? Utilizamos los kilómetros, porque decir cuánto de aquí hasta la plaza, va a ser 8 kilómetros. Bien. Entonces, utilizamos los kilómetros, la fuerza, ¿ya? El kilogramo fuerza, utilizamos el kilo para medir y utilizamos los grados centígrados, ¿sí? Anabel, yo sé que todos los días, o no sé, la otra señorita que se llama, nos da pues la temperatura en grados centígrados, dice, muestra la temperatura, cuánto va a ser en Santa Cruz, cuánto va a ser en San Ignacio, cuánto va a ser en Valle Grande y así sucesivamente, ¿sí? Por eso nosotros medimos en grados centígrados. En Estados Unidos mide en grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces yo debo convertir de centígrados a Fahrenheit para saber cuántos grados tengo en Estados Unidos. Ahora, a partir del año 1960, escuchen, se impulsa la adopción del denominado Sistema Internacional en todos los países. Es decir, que ellos pensaron que la gente para viajar de un lugar al otro tenía que estar convirtiendo para saber qué es lo que hacían los otros. Entonces, para eso ya no quisieron trabajar. Entonces, trabajaron lo que es el Sistema Internacional de Medida, ¿ya? Que se llama SI, que significa Sistema Internacional de Medida. ¿Y cuáles son los sistemas internacionales de medida? Aquí lo tengo, más abajito, ¿ya? Aquí está mi sistema. Necesito que me copien la tablita, tal como está. Voy a poner mi tablita. Ahí está. Toda la tablita, la estoy subrayando. Magnitud física, ¿cuáles son? Longitud, tiempo y masa. Unidad de medida de longitud es el metro y su símbolo es la M. El tiempo, unidad de medida es el segundo y su símbolo es la S. La masa, unidad de medida del kilogramo y su símbolo es kg. Entonces, esa tablita me copian, por favor. Esa tablita. Si se acaba el tiempo, volvemos a iniciar un ratito más y ya recién terminó la clase. ¿Bien? Al mismo link, por favor, el mismo link para todo el año. No se va a cambiar el link. Entonces está en el grupo. Ustedes lo pueden buscar ahí. Otra vez en ese mismo va a pasar la profe. ¿Me avisan cuando terminen, por favor? Ya terminé, profe. Bien, gracias. Entonces, escuchamos. Longitud, tiempo y masa son las unidades internacionales de medida, ¿sí? Que es el metro, segundo y kilogramo. Esas son las unidades cómo se trabaja a nivel internacional. Por eso se llama sistema internacional. ¿Ya están los demás o todavía falta? ¿Ya? ¿Bien? ¿Continúo? Sí, profe. Ya, profe, continúe nomás. Ya, esperamos un ratito más. Le faltan a dos más o menos y a otros más. Esperamos un ratito.